hermanos, un buen sábado. Dios les bendiga, Dios les multiplique en todo lo que emprendan. Es un privilegio, hermanos, nuevamente, como decía la hermana, estar en este lugar, compartiendo con ustedes alguna porción de la palabra de Dios, y para mí es muy grato, verdaderamente, donde tenemos esta oportunidad. Hermanos, quiero dejarles en tarea a los hermanos que dirigen que busquemos algunas palabras para edificar. En el diccionario vamos a encontrar la palabra corito, ¿sí? Y allí nos va a decir lo que significa la palabra corito para mejorar. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? No entiendo. Busquemos eso para mejorar, porque nosotros debemos cada día aprender de la misma palabra de Dios la modificación que debe haber como hijos de Dios. Bueno, este tema lo he titulado La obediencia, una regla para nuestra fe o de nuestra fe. ¿Qué significa la palabra obediencia? ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra obediencia? Las órdenes, dice el niño. Otro por aquí, ¿qué significa la palabra obediencia? Bueno, según el diccionario dice que la palabra obediencia debe ser acción, efecto, calidad, actualidad, sumisión, reconocimiento y obligación. Eso es lo que quiere decir la palabra obediencia. Hermanos queridos, ayer mientras caminaba por algún lugar, salí a una parte donde estaba la moto y me paré a observar la naturaleza, y me puse a mirar en el video y encontré a un pastor evangélico predicando la profecía de Daniel 7:25. Y me causó verdaderamente interés, porque sinceramente, como dice la palabra de Dios, si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Y allí decía de dónde prácticamente depende la creencia en Dios, si es al estudiar tu palabra, al que Él nos muestre lo que verdaderamente es. Y él decía que la Iglesia Católica habían quitado dos mandamientos, ¿sí? Que el uno es que no nos hagamos imágenes de lo que hay arriba en el cielo ni bajo la tierra, y el otro es el Santo Sábado. Y decía que los evangélicos a nivel de las iglesias mundiales habían quitado uno, y me llamó la atención eso. ¿Sí? Y explicaba sobre esto el sábado. Un pastor evangélico predicando de la profecía de 17:25 me aterra. Porque nosotros que tenemos un conocimiento pleno no hablamos de esto. Y esto es lo que debíamos estar verdaderamente diciéndole a muchas personas que no conocen esto. Pero tengamos en cuenta que con la ayuda de Dios, en otras oportunidades hablaremos de profecías a la luz de la Biblia y de la inspiración. Ustedes se acuerdan algunos de los hermanos que tuvimos la vez pasada, inclusive ahorita estoy echando menos a algunos hermanos, el hermano Pedro Alonso, ¿cómo es que se llama él? No me recuerdo, no lo veo hoy. Bueno, él no lo veo, a otra hermana Raquel. ¿Raquel qué se llama? Tampoco la veo. Bueno, sabrán Dios cuáles son los motivos de no venir. Pero ¿se acuerdan de qué les hablábamos la semana que estuve aquí, o el sábado que estuve aquí, a los hermanos que estamos aquí? ¿Se acuerdan, no? Que les hablaba de las trampas o de las acechanzas del diablo, y que muchos de nosotros estamos siendo utilizados por el diablo para engañar a las personas y engañarnos a nosotros mismos. Pero también les hablaba de que debemos reconocer cómo es amar a Dios, y aquí lo leyeron especialmente ese texto de San Mateo 22:37, donde dice que amarás al Señor con todo. ¿Qué? La hermana nos explicaba. ¿Cómo es que? Vamos a buscar la cita bíblica, hermanos. Capítulo 22 del Evangelio de San Mateo 37.
Ayúdenme con usted. ¿Qué dice? Capítulo 22 de San Mateo, versículo 37. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, ¿cuándo amamos a Dios, hermanos? Pero especialmente amamos a Dios cuando obedecemos, cuando estamos obedeciendo, cuando obedecemos amamos a Dios. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 11, verso 26 al 28. Deuteronomio, hágame el favor y me ayuda. Capítulo 26 al 28. Versículo 26 al 28. Capítulo 11, 26 al 28. Mirad, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Siga leyendo. La bendición si obedecéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no obedecéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy para ir tras dioses ajenos que no habéis conocido. Ahí hay dos cosas importantes, ¿verdad, hermano? Dos cosas importantes. ¿Por qué Dios nos da la bendición? ¿O por qué no nos da la bendición? Si obedecemos, nos da la bendición. Y la pregunta es, ¿nos da la bendición Dios si obedecemos? Si obedecemos. Y si no obedecemos, hermano, yo les pregunto cuántos vinieron en ayuno hoy. ¿Y acaso porque estén ayunando? Que no hayan podido desayunar. Dios siempre bendice porque dice que se sale el sol sobre justos e injustos, solo que hay bendiciones más específicas que son Exactamente. si no obedecemos. Todos, aunque no le obedezcamos a Dios, somos bendecidos. Tenemos la vida, que es un privilegio que Dios nos da. Podemos llegar a la iglesia porque es un privilegio que Dios nos da y reunirnos hoy es una bendición. Que muchas veces nosotros no obedecemos, pero Dios nos bendice. ¿Sí o no? Sí. Entonces, Dios nos da la lluvia, Dios nos da el sol, Dios nos da el frío, Dios nos pone la naturaleza para que la contemplemos. Pero solamente para cada uno de nosotros, los que queramos salvarnos, nos da bendición si obedecemos, para llegar verdaderamente a tener vida eterna. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel desobedeció a Dios? ¿Sí? Y encontramos a la luz de la Biblia de todas las cosas que el pueblo de Israel hizo, aún adorando dioses que no eran lo que Dios quería, porque era celoso, o es celoso en ese sentido. Y Dios le sigue amando al pueblo, solamente que hay un día un ajuste de cuentas. Y aquí vamos a recibir la bendición si nosotros hacemos caso a lo que Dios nos dice. A pesar de la rebelión, de que el pueblo de Israel lo seguía amando, pero en el camino, en el transcurrir de la vida y del desierto, Dios castigó a muchos. ¿Cuántos salieron de allí, de donde tomaron la decisión de salir con la ayuda de Dios hacia la tierra prometida? Muchos, ¿cierto? Pero algunos, o la mayoría de ellos, murieron por el camino, solamente entraron dos. Porque obedecieron, y eso fue lo que el Señor les había prometido, la tierra prometida. Allí encontramos ahorita de lo que nos hablaba la hermana sobre la lección. Moisés, que era uno de los hijos de Dios que amaba, y que el Señor le tenía todo para que entrara a la tierra prometida por un pequeñito error, no pudo entrar a la tierra prometida. Así pasará con muchos de nosotros, hermanos. ¿Sí? Dios nos bendice, sea como sea, Dios nos bendice porque tenemos la salud, que es algo importante.
tenemos el hogar, los hijos, la esposa, el esposo, lo tengamos, somos bendecidos. Pero ¿por qué Dios nos bendecirá? ¿Por ser religiosos o por ser obedientes? Por ser obedientes, amigos. ¿Qué pasará, hermanos, con los que somos, bueno, la vez pasada les decía, mediocres? ¿Ya entendieron, si se acuerdan, de qué es mediocre? ¿Qué dice la palabra mediocre? Mediocre. Y a pesar que tiene un significado más amplio, pero especialmente a veces se torna en nosotros medio creer en las cosas de Dios. Y especialmente encontramos que qué pasará con los que somos así, que medio creemos. Porque Dios nos habla tan claro a través de la Escritura y a través de todo lo que nos da del Espíritu de la profecía. Pero vamos a ir ahí al mismo al libro de Deuteronomios capítulo 28, versículos 61 al 63. ¿Qué pasa cuando nosotros desobedecemos a Dios? Deuteronomio 28, 61 al 63. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová las enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos en número en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud. Por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios, así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Amén. Parece como duro usted. A veces nosotros queremos tocar las cosas muy suavecitamente, pero Dios nos advierte que nosotros tenemos una responsabilidad grande. Porque a veces pasa con uno con el fundamento cristiano de que pasamos por las cosas que Dios nos muestra como duras, pero es para edificar nuestra vida. ¿Y qué pasa? Prácticamente allí nos muestra la sentencia a los que no obedecieron del pueblo de Israel, pero también los que queremos buscar la salvación, nos muestra lo que sucederá en los últimos días. Cuando habla de las plagas, nosotros sabemos que en Apocalipsis describe las plagas para el último tiempo. Los seres humanos somos diminutos ante los ojos de Dios, ¿sí o no? No podemos compararnos con otras cosas que Dios tiene en este planeta. Por ejemplo, el mar, las aguas, los vientos, y nosotros somos más que ellos. A pesar de que vemos el mar tan grande para nosotros, o sea, para Dios, nosotros somos la niña de sus ojos. Somos el pueblo que Dios ha escogido como real sacerdocio. Entonces, mis apreciados hermanos, la palabra de Dios nos dice que los vientos, las olas del mar le obedecieron. Vamos a ir a San Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. San Mateo 8, 23 al 27. ¿Qué pasó allí con las olas? Todos conocemos la historia de cuando Jesús estuvo en el mar. Vamos a leer mejor aquí. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Debemos darte cuenta, hermano, cómo es la misericordia de Dios con nosotros. Nosotros tenemos vientos, olas que se agitan a nuestra vida. Y a veces queremos perecer, pero el Señor está ahí para auxiliarnos, para ayudarnos, para mostrarnos que no debemos tener miedo a las cosas que debemos de enfrentar en la vida. Allí encontramos también que Dios dio órdenes, o que Jesús dio órdenes a los demonios y le obedecieron, según San Marcos 1, 21 al 26. Vamos a mirar qué dice allí San Marcos capítulo 1, versículo 21 al 26.
16. Entraron en Capernaum, y el sábado entró Jesús en la sinagoga. Y comenzó a enseñar, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro, que gritó: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios». Entonces Jesús los reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu impuro, sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de él. Amén. Amén. ¿Obedecieron los demonios? Obedecieron. La vez pasada les hablaba también en esta situación que muchos de nosotros creemos, pero desobedecemos, hacemos a veces lo que a nosotros nos parece. El apóstol Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. Vamos a encontrar aquí una historia en el libro de Jeremías, vamos a ubicarnos en el libro de Jeremías capítulo 35, y por casualidad me paso de tiempo, tengan paciencia hermanos porque vamos todavía lejos. Jeremías 35, ahí encontramos una historia muy bonita que a mí me impacta cuando leo esta historia. Y tengamos en cuenta lo que Dios muestra allí, como muchos de los que creen en Dios, de los que temen a Dios, le obedecen a Dios y no a los hombres. No le creo que Jeremías era un profeta, pero el Señor le había mostrado que tenía que ir a hacer allí con los recabitas. Y los recabitas habían tomado eso en serio. Vamos a leer mejor. Capítulo 35 de Jeremías. Vamos a comenzar a mirar esa historia, hermano. Capítulo 35 del libro de Jeremías. Y alguien que quiera leer, por favor, colóquese en pies y leamos esta historia, hermanos, y encontramos algo hermoso. Jeremías capítulo 35. Pues si quieres, síganme la lectura. Yo leo aquí de esta versión, Dios habla hoy. Voy a leer y ustedes me siguen la lectura. En el tiempo de Joaquín, hijo de Josías, era rey de Judá, y el Señor se dirigió a mí y me dijo. ¿A quién se dirigió el Señor? Ve a la comunidad de los recabitas y habla con ellos. Lleva luego a uno de los cuartos que hay en el templo y ofréceles vino. Yo, Jeremías, fui a buscar a Jacnías, hijo de otro Jeremías y nieto de Abasinías, y a sus hermanos e hijos, y a toda la comunidad de los recabitas. Y los llevé al templo, al cuarto de los hijos de An, hijo de Aldrías, que era un hombre de Dios. Este cuarto se encuentra junto al de los jefes del templo, y encima del cuarto de Maseías, hijo de Salum, que era guardián del umbral del templo, serví a los recabitas jarros y copas llenos de vino, y les dije: tomen un poco de vino. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Que tomaron o que no tomaron? Bueno, versículo 6 en esta versión dice: y ellos respondieron: nosotros no bebemos vino, porque Jonadab, hijo de Recabá, nuestro antepasado, prohibió para siempre que nosotros y nuestros descendientes bebiéramos vino. Versículo 7. También nos pidió hacer casas, sembrar campos y plantar o tener viñedos. Nos mandó que habitáramos siempre en tiendas de campaña para vivir mucho tiempo en esta tierra donde andamos como extranjeros. Ahora, versículo número 8. Nosotros hemos obedecido todas las órdenes de nuestro antepasado Jonadab y nunca bebimos vino, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos. Ni construimos casas para vivir, ni tenemos viñedos ni terrenos sembrados. Bueno, hasta ahí dejémoslo ahí, hermanos. Si quieren seguir leyendo esta historia, lean esta historia. Si aquí viene un pastor, por ejemplo, y les dice: haga esto porque es que me mandó el Señor, ¿qué debemos hacer nosotros? Si Él me habla a la luz de la palabra de Dios, tengo que analizar, porque muchas veces nosotros hacemos eso.
hacemos caso de los hombres menos de Dios. Y recordemos la lectura bíblica que nos muestra allí lo que nos decía Lucas 11:27. Y démonos de cuenta que allí el Señor dice, después de esto, ¿qué era esto? ¿Sí? ¿Qué era esto lo que estaba diciendo el Señor? Después de esto, analicemos esto porque el tiempo no me alcanza para todo esto. Pero una mujer gritó, dichoso la madre que lo parió, dice en una versión, y los senos que amamantaste. Y el Señor les dice, dichosos y bienaventurados los que escuchan la palabra y la obedecen. Inclusive, hermanos queridos, la vez pasada les hablaba de que nosotros somos libres, ¿verdad? De que nosotros podemos hacer lo que queramos, pero las consecuencias vienen. Hoy vamos a mirar a la luz de este libro, de las 95 tesis de Lutero, sobre la obediencia. Y nos muestra cualquier cantidad de textos, pero vamos a ver hasta dónde alcanzamos, hermanos, a leer esto. Este libro se llama Las 95 tesis y tiene muchísimas cosas, nos habla sobre el arrepentimiento, nos habla cualquier cantidad de la permanencia, del crecimiento, de la testificación, de la tentación, de la victoria, bueno, en fin. Son 95 tesis y de las 95 tesis, cada tesis tiene bastantes páginas escritas, entre 3, 4 y 5 páginas de cada cuestión o de cada tema. Por lo menos de la obediencia tiene más o menos unas 10 páginas. Pero vamos a mirar las preguntas que nos hace aquí. Y vamos a buscar en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. ¿Qué dice allí, hermano? El fin de todo el discurso oído es este: temer a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué me quiere decir esos textos? ¿Qué es ese texto, hermano? ¿Qué me quiere decir ese texto? ¿Qué nos quiere decir? Porque esto es para todos. Después del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Ahora yo les pregunto, los mandamientos están en Éxodo capítulo 20, ¿cierto? Y sabemos que son 10, pero cada sección de la palabra de Dios que me muestra a mí, necesito darme de cuenta si eso es palabra de Dios o si no es palabra de Dios, porque cada cosa que Dios me ordena es un mandamiento que Dios me pone en mi corazón. ¿Se puede reemplazar la obediencia con ofrendas y sacrificios? ¿Qué nos dice 1 Samuel capítulo 15, versículo 22? Leo. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. En el tiempo de los sacrificios eran innumerables, pero Dios se complace y se complacía y se complace en que nosotros seamos obedientes. ¿Mediante qué serias amonestaciones toman 6 a la obediencia? Vamos a mirar 1 Samuel 12, 14 y 15. Lo que leíamos en Deuteronomio también está aquí. ¿Quién quiere leer? Y si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz, no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. A ver, yo les pregunto, mis preciosos hermanos, ¿la obediencia nos salva? No. ¿Sí? La obediencia no nos salva, pero nos trae a nosotros bendiciones de Dios. Porque si nosotros obedecemos a Dios, las bendiciones
nos las da en todo tiempo. Y precisamente como decía la hermana, bendiciones especiales para cada uno de sus hijos que le obedecen. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones de la obediencia? Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y cualquier cosa que pidáis la recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Por eso es interesante, hermanos, notar que cada día que Dios nos habla debemos tener cuidado para obedecerle. Porque cada cosa que nosotros hacemos en contra de la voluntad de Dios sin dirección, hermanos queridos, créanme que no es aprobado por Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si las doctrinas es de Dios. Dan de cuenta, eso lo dice San Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Quien diera que tuviesen tal corazón, me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que el Señor y sus hijos le fuese bien para siempre, según Deuteronomio 5:29 y Jeremías 38:20 y 26:13. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Yo me recuerdo, por lo menos con mi esposa, estábamos esta mañana hablando de Moisés. Ella decía: amor, Moisés murió lleno de vida. Moisés murió lúcido. Moisés murió con años, pero verdaderamente joven en el Señor. Entonces hoy, ¿cuáles son algunas de las maldiciones que resultan por desobedecer? Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Mas si oyeren, arrancaré esa nación sacándola de raíz y destruyéndola. Dice, si no oyeren. Jeremías 12:17. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo me quedo pensando, hermanos queridos, en muchas cosas que nosotros hacemos y que prácticamente no son aprobadas por Dios. Porque es que, como les decía, hermanos, reiteremos y acordémonos que si nosotros somos desobedientes, ninguna cosa buena podemos hacer. Aunque queramos hacerla, no la podemos hacer. ¿Es la obediencia una condición para la salvación? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Es una pregunta. Porque no son los oidores de la ley lo justo ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, según Romanos 2:13. Y Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25 dice: no todo el que me dice Señor, dice aquí en Santiago 1, 25, Señor, entrará en el reino de los cielos. San Mateo capítulo 7, versículo 21. No, Santiago dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Romanos 2:13 y Santiago 1, 25. Y no todo el que dice Señor, Señor, o el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos queridos, ¿es posible que nosotros obedezcamos? Y yo sé que en mí no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que hace guerra contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Según Romanos capítulo 7, 18 al 23. Sin embargo, ¿puede el fuerte obedecer exteriormente? En cuanto a la justicia, que es la ley inefresible según Filipenses 3:6. Hermanos queridos, hay algo que cada uno de nosotros sabemos y entendemos.
cuando en nuestra mente se depositan pensamientos que nosotros no somos capaces, hermanos, con nuestra manera o con nuestra intelectualidad, sacarlos de nuestra mente, hay que ir a Cristo Jesús. Porque eso es lo que a nosotros nos lleva a cometer pecado, cuando se acumulan en nosotros muchos pensamientos que no están de acuerdo a la voluntad del Señor. Y eso es algo en lo que nosotros debemos estar en guardia, que el pensamiento no nos haga caer y que nos haga tropezar en las cosas que Dios nos muestra. ¿Qué sucedió cuando Israel trató de obedecer al pie del mundo? Allí hay algo importantísimo, hermanos queridos. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, ¿qué dijo el pueblo? Según Éxodo 24:7, haremos todas las cosas que Jehová nos han dicho. Pero aquí nos dice, vamos a leer capítulo 32, 7 y 8. ¿Qué nos dice aquí? Aquí dice que tomó el libro del pacto, lo leyó ante el pueblo, y el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová nos manda. Pero aquí ya vamos a mirar lo que dice Éxodo capítulo 32, versículos 7 y 8. ¿Qué dice? Éxodo 32, 7 y 8. Ajá. Entonces Jehová dijo, anda, desciende porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Amén. ¿Qué hicieron el pueblo de Israel? ¿Qué hizo? Adorar imágenes. No hizo lo que Dios le había mandado. No cumplieron nada de todo lo que el Señor les había ordenado. Entonces, mis queridos hermanos, aunque muchos decimos que estamos en los caminos de Dios, tenemos momentos de debilidad, tenemos momentos en los cuales el diablo gana nuestra victoria, por lo cual cedemos a la tentación y al pecado. Así, hermanos, que Dios quiera que podamos entender que la obediencia nos lleva a caminar por los caminos que Dios tiene trazados para cada uno de los que le amamos. Y vendrán pruebas y pruebas y más pruebas, pero el Señor mira cada día lo que nosotros somos capaces de cumplir, de hacer con la voluntad del Señor, porque vienen más pruebas para el pueblo del Señor. Y que nosotros iremos a ser probados a través de las pruebas, pero que si no obedecemos nos pasa como el pueblo de Israel. Dios encaminó al pueblo de Israel para que llegase verdaderamente a donde fluía la miel y la leche, como agua, dice la palabra de Dios. Pero no alcanzaron, muchos no alcanzaron, solamente aquellos que obedecieron. Démonos de cuenta que allí solamente entraron dos, como ya lo dijimos. Los que obedecieron los mandamientos, los que obedecieron los estatutos y los que obedecieron prácticamente lo que el Señor mandaba. Hay algo importante, hermanos, que nos habla, para concluir con esto, de Deuteronomios capítulo 11, y vamos a ver que el Señor ordena, a través de su palabra, que amemos a Dios. Capítulo 11, versículo 1. Amen ustedes al Señor su Dios y cumplan sus preceptos, leyes, decretos y mandamientos. Y reconozcan hoy la corrección del Señor tu Dios, que los hijos de ustedes no conocen, ni han visto. Reconozcan su grandeza y su gran despliegue con poder, y señales y grandes hechos que realizó en Egipto contra Faraón y todo su país. Lo que hizo con el ejército egipcio, con sus caballos y carros de guerra, y cómo los hundió en las aguas del mar Rojo, cuando ellos los perseguían a ustedes. Y el Señor los destruyó para siempre. Acuérdense también de todo lo que hizo por ustedes en el desierto, hasta que llegaron aquí. Y los hizo con Datán, Abirán, hijos de Aliac, y descendientes de Rubén, y con toda la tierra, y como la tierra se abrió, se los tragó junto con sus familias y tiendas de campaña, y con todo cuanto tenían a la vista de todos
Israel. Ustedes mismos son testigos de las grandes cosas que ha hecho el Señor en tu vida. Ahora pregunto, ¿qué ha hecho el Señor en nuestras vidas, en la vida de ustedes? A veces decimos, no tenemos prácticamente conceptos de algo hermoso. Sabemos que hay un Dios, sabemos que viene Jesús por segunda vez, sabemos que vienen las postreras plagas, que vienen los juicios de Dios, pero lo interesante, hermanos, es que si no estudiamos, si no entendemos, hermanos queridos, pidamos la dirección del Señor, porque el Dios del cielo también, como dije la vez pasada, es un Dios de amor, también el fuego consumidor. Así, hermanos, que Dios nos bendiga, que podamos irnos hoy con la mente pensando qué debo hacer para obedecer al Señor, porque hay muchas cosas en las cuales a nosotros nos parece que así estamos bien, pero hay que verificar. Hagamos como aquellos cuando el apóstol Pablo, cuando alguien predicaba las escrituras, iban a la casa, no se quedaban solamente con lo que explicaban aquí, sino miraban a ver si lo que decían era verdad. Dios les bendiga y les siga bendiciendo en este santo sábado. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a finalizar con el número 488. Al andar con Jesús. Amén. Vamos a hablar esta querido y amante Dios, te damos muchísimas gracias nuevamente porque nos regalaste la oportunidad de hablar un poquito de tu palabra. Señor, hay muchas cosas en nosotros que afean nuestra vida delante de tus ojos, porque a veces no queremos obedecer tu palabra, a veces nos parece fácil entender o escuchar de los hombres, menos de ti. Y por eso ayúdanos a obedecer tu palabra, a andar en los caminos que tú has trazado, así sea a través de las dificultades, de las barreras, y que podamos un día ser prosperados en la vida espiritual y llevados al cielo, donde iremos a disfrutar por la eternidad de los siglos. Por eso te pido, Señor, en este lugar, en esta iglesia que está bajo este techo, donde nos reunimos para honrarte, para glorificarte y para aprender de ti. La obediencia, Señor, no nos salva, como decía este libro, pero nos lleva, Señor, a tener las bendiciones que tú quieres a través de nuestra fe. Y por eso, Señor, queremos colocar a cada familia, a cada uno de los esposos o de nuestras esposas, para que todos unidos podamos tener ese pleno conocimiento que tú quieres que lleguemos a tener y que podamos, Señor, darle a conocer a otros el mensaje de salvación. Por eso te agradezco, Señor, también de una manera especial por los privilegios que me dan de compartir con estos hermanos y con otros hermanos en las otras iglesias o en los otros grupos. Y esperamos, Señor, que la bendición para los niños de estas Olimpiadas de Amor sean de bendición para que los niños conozcan, y a través de esos niños puedan conocer personas mayores para que se rindan a los pies de Cristo. Queremos colocar este grupo de la iglesia del Gran Faro en tus divinas manos de amor. Tú sabes, Señor, las necesidades que hay. Esperamos que tú nos concedas el lote o la parte donde se va a ubicar o donde se va a construir el templo, para que libremente, Señor, muchos lleguen a tus pies y conozcan de que nosotros somos una iglesia grande, porque tú eres grande, tú eres el dueño del oro y de las riquezas que hay en el mundo. Y por eso, Señor, te colocamos en tus manos esta obra que será para tu servicio. Y queremos, Señor, que podamos contribuir con un granito de arena para que esto sea una realidad. Señor, quedamos en tus manos de amor. Pido la bendición por las madres que esperan el bebé y esperamos, Señor, que eso sea una bendición para su hogar y también a los que tenemos los hijos pequeños, medianos
puedan crecer en la sabiduría y puedan crecer en un fundamento, porque eso es lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Por eso la bendición para todos y para cada uno, Señor, de los que creemos en un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Espíritu Santo, dañe en nosotros entendimiento y sabiduría para poder obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.